Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con las variables. Les voy a explicar cómo poder declarar una variable y cómo poder nosotros almacenar un valor en ella. Y además de eso, cómo podemos nosotros respetar las reglas para nombrar a las variables. Bueno, comenté anteriormente que una variable es un espacio de memoria en la computadora donde vas a almacenar un valor. Es decir, una variable es un espacio de memoria reservado en tu ordenador y allí vas a poder almacenar un valor y este valor va a poder cambiar durante la ejecución de tu programa. Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Quiere decir que para poder hacer uso de las variables tienes que declararlas y especificar su tipo de dato. Es muy importante esto porque, por ejemplo, cada dato puede ser diferente. Tú puedes tener un dato que va a ser para números decimales, es decir, va a haber cierta información que requiere que utilices decimales, pero va a haber información que no requiera decimales. Por ejemplo, la edad no requiere que tú especifiques con decimales, solamente son valores enteros, como 40, 80, 38, etcétera. Pero va a haber ciertos datos que sí requieran decimales, como los datos de coma flotante, como la edad, perdón, como el sueldo. Entonces es importante poder saber elegir el tipo de dato adecuado, ya que se tiene que cuidar el espacio en memoria. Es decir, es importante saber elegir el tipo de dato para que no se exceda el espacio en memoria. Luego te voy a hablar sobre eso un poco más a detalle. Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo un proyecto que se llama Programas Básicos y vemos que tenemos un paquete ahí que se llama Floortronic.programas básicos. En ese paquete tengo una clase de uno de los videos anteriores. La clase se llama mensaje y vemos que tiene extensión .java y dice aquí que contiene al método principal. Contiene al método main, ya que como te expliqué los programas comienzan desde el método main. Si tu programa no tiene el método main no se va a poder ejecutar tu código. Vamos a crear una nueva clase para este ejercicio donde dice Java Main Class. Si no te parece esa opción, te vas a la opción donde dice Other y ahí vas a buscar donde dice Java Main Class, ¿sí? Bueno, vamos a crear la clase y vamos a darle un nombre. Le voy a llamar mis variables. Vemos que esa clase llamada mis variables está en el paquete floortronic.programas básicos. Luego te voy a hablar de las reglas para nombrar a los paquetes, ya que toque el tema de los paquetes y las clases. Vamos a elegir la opción donde dice finish y ya tenemos nuestra clase mis variables y tiene esa clase al método main. Vemos aquí package, dice floortronic.programas básicos, tenemos ese paquete. Podemos borrar los comentarios, estos no alterarían el funcionamiento del código. Entonces vemos que en ese paquete tenemos a la clase que se llama mis variables. Podemos saber que es una clase porque está la palabra reservada class. Esta es la llave de apertura de la clase y la llave de cierre. Quiere decir que todo lo que se encuentra entre esas llaves está dentro de la clase, mis variables. Y dentro de esa clase hay únicamente un método. Este es el método main, el método principal. Este es el nombre del método en negritas. No te preocupes por entender todo esto de public static void. Cuando toque el tema de métodos lo vas a entender. Este es el modificador de acceso. Pero bueno, esta es la apertura de la llave y este es el cierre. Quiere decir que todo lo que se encuentre dentro de esas llaves está dentro del método, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar a declarar variables y a inicializarlas. Primero, una variable de tipo int. En las variables de tipo int tú puedes almacenar variables, puedes almacenar datos en el rango de menos 2147.483.648 a 2147.483.649. Aquí estoy declarando una variable llamada num. Esa variable es de tipo int. En esta parte solamente estoy reservando espacio en memoria, estoy declarando una variable lista para ser usada ya sea en la ejecución del programa. Luego vamos a ver cómo trabajar con la ejecución del programa. Bueno, estamos declarando una variable. Yo en la línea 14, yo puedo ahí inicializar esa variable, darle un valor inicial. Aquí estoy almacenando en la variable llamada num, estoy almacenando el valor de 140. Es decir, que lo del lado derecho lo estamos almacenando en el lado izquierdo con el operador de asignación. Igual, luego te hablaré sobre los operadores. Este número 140
pues no está excediendo el rango. El rango pues es muy grande. Por ejemplo, incluso yo puedo almacenar 20.000, 200.000, 2 millones, 20 millones, 200 millones, 2.000 millones. Puedo almacenar 2.000 millones y no habría ningún problema, ya que el rango son 2.147 millones y algo. Pero si yo me excedo el rango de 2.147, por ejemplo, el rango de 2.148, ya con eso hay problemas. Observa, dice aquí, integer number too large, quiere decir que estamos excediendo, el rango es demasiado largo. Tenemos que cambiar de tipo de dato en este caso. En este caso tendríamos que cambiar a tipo de dato long, ¿sí? Es decir, long, pero nos seguiría marcando error, ya que hay que recordar que para los números de tipo long tenemos que especificar con el sufijo L. Ya con esto ya no tendríamos ningún problema. Además de hacerlo de este modo de declarar la variable y luego darle un valor inicial, podemos ese valor inicial dárselo en la misma línea de código, es decir, simplemente aquí. Estamos declarando la variable y al mismo tiempo estamos dándole un valor inicial, ¿sí? Esta es una variable de tipo long. Bueno, puse doblemente punto y coma. Las variables de tipo entero, le voy a ir num1, a esta le voy a llamar num2. Las variables de tipo entero, pues como les dije, tienen un rango grande. Podemos almacenar ahí fácilmente 1.000.000, ¿sí? Tenemos aquí dos variables. Si nosotros ya queremos un valor que no sea tan grande, vamos a suponer que necesitas almacenar la cantidad de empleados de tu empresa, pues la cantidad de empleados de una empresa normalmente puede variar 100, 200, 20, 1.000, 2.000. Rara vez vas a necesitar un valor muy grande para los datos de una empresa. Por ejemplo, te será suficiente con una variable de tipo short, ¿sí? Con una variable de tipo short le voy a llamar num3, ya que pues en una empresa dudo mucho que puedas exceder el rango de menos 32.768 a 32.767. Quiere decir que con una de tipo short tú puedes almacenar la información, la cantidad de empleados en una empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes 2.000 empleados, pues fácilmente puedes almacenar esos 2.000 empleados en una variable de tipo short. Vemos que esta variable se llama num3, quiere decir que en la variable num3 tú estás almacenando el valor de 2.000. Si, por ejemplo, tú excedes el valor de tu variable, vamos a suponer que tú excedas y que en vez de eso pongas, quieres almacenar ahí el valor de 100.000, ya te va a marcar un error, ya que para almacenar el valor de 100.000 necesitarías una variable de tipo int, ya que 100.000 está en el rango de menos 2.147 millones a 2.147 millones y algo. Pero bueno, lo voy a dejar tal como estaba, 2.000. Luego, por ejemplo, si quieres almacenar un valor chico, sabes que normalmente la edad no sobrepasa los 100 años, por lo cual te recomendaría, bueno, sería suficiente con una variable de tipo bytes. Una variable de tipo bytes puede almacenar datos en el rango de menos 128 al 127, ¿sí? Por ejemplo, el dato de tipo float ya es con decimales. Float, si tú quieres almacenar, por ejemplo, el valor de 4.29, tendrás que especificar, como ese tipo float, tienes que especificar con el sufijo f, con la letra f, que es un dato de tipo float. Como te comenté, los datos de tipo float tienen el rango, bueno, no el rango, sino que allí tú puedes almacenar números de 6 a 7 decimales, o menos también, pero no mayor que esa cantidad. Por ejemplo, float num6, tú puedes, vamos a poner varios dígitos aquí. Observa que son, bueno, tienes que especificar con el sufijo f. 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 15, ¿sí? Como tú estás poniendo la letra F, estás especificando que ese tipo float. Solamente se van a mostrar de 6 a 7 dígitos. Y vamos a verlo. Con la salida estándar system.out.printlines, vamos a poner simplemente nosotros el nombre de la variable. Con el simple hecho de poner el nombre de la variable,
¿Qué está pasando? Con poner el nombre de la variable ya se va a imprimir su contenido. Voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir el valor de cada una de las variables. Entonces simplemente ponemos dentro de los paréntesis el nombre de la variable, num1, num2, num3, num4, num5, num6. Vamos a imprimir el valor de cada una de las variables. Entonces vamos a ejecutar este programa. Observa, estamos imprimiendo el valor de las variables y vemos que nada más en el de tipo float, que es num6, se almacenó el valor hasta 6, 7 dígitos nada más. Aunque tú pusiste un montón de dígitos, solamente almacenaste 7. Bueno, se mostraron 7 dígitos. Pero si tú cambiaras el valor, vamos a declarar una variable de tipo double. Para las variables de tipo double no es necesario que especifiques con un sufijo. Simplemente lo primero, cuando tú usas un número con decimales, este se considera como si fuera double. Ya si pones la letra F, ya estás especificando que es float. Quito la letra F y estamos diciendo que este valor, que es el mismo que el valor de num6, lo vas a almacenar en num7, pero como es de tipo double, es de doble precisión, vas a poder almacenar todos esos 15 dígitos. Vas a poder mostrarlos en pantalla. Vamos a poner el valor de la variable num7 y vamos a ejecutar el código y sin ningún problema se va a poder mostrar en pantalla el valor de num7 porque el dato es de tipo double. Observa, como ese tipo double puedes mostrar 4, 6, 8, 10, 15 dígitos o hasta 16. Entonces, esa es la diferencia entre el tipo de dato float y el tipo de dato double. Ahora están los tipos de dato char, que solamente puedes almacenar un carácter. Le voy a llamar, como no es num ya, char, le voy a llamar simplemente con la letra C o carácter. Y podemos almacenar un símbolo, una letra. Por ejemplo, puedes almacenar ahí la letra B. Hay que especificar con comilla simple. Le voy a llamar carácter 1. ¿Sí? Char, carácter 2. Puedes almacenar ahí la letra o un símbolo. El símbolo de arroba lo puedes almacenar. También puedes almacenar ahí el carácter número 3. Por ejemplo, un punto. Especificas con comilla simple. No puedes almacenar más que un carácter. El carácter 4 puedes almacenar, por ejemplo, el símbolo del gato. Puedes almacenar cualquier carácter Unicode. Luego te voy a hablar sobre lo que es esto de Unicode. Entonces vamos a imprimir en pantalla esas variables. Vamos a poner aquí el nombre de la variable, que es carácter 1. Vamos a copiar esto con control C y vamos a poner carácter 2. Pego con control V, carácter 3, carácter 4. Vamos a imprimir y vas a observar esos caracteres. Bueno, aquí es carácter 4. Observa, imprimiste en pantalla la B, el arroba, el punto, el símbolo de gato y puedes almacenar y mostrar los que quieras. Bueno, también existen los datos de tipo boolean. Los datos de tipo boolean solamente es para dos valores, son datos lógicos. Por ejemplo, vamos a poner aquí valor true, bueno, valor o estado. Estado 1, puedes almacenar ya sea true o false. Estado 2, false. Es decir, esto sirve para evaluar condiciones como te comenté anteriormente. Vamos a imprimir sus valores y sirven mucho para evaluar condiciones, ya sea por ejemplo en while, en el if. Vamos a pegar esto y vamos a poner aquí estado 1. Y vamos a imprimir esto en pantalla. Y aquí puedes ver, se imprime true o false. ¿Sí? Por ejemplo, el true y el false. Vemos aquí que ya hemos visto estos tipos de datos primitivos y algunos ejemplos. Pero bueno, ¿cuáles son las reglas para poder nombrar a las variables? ¿Cuáles son las reglas para nombrar a las variables? Bueno, hay algunas reglas que es recomendable seguirlas. Una variable es recomendable que inicie siempre con una letra mayúscula o minúscula.
Es decir, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a un dato de tipo entero. Puedes nombrar a la variable de esta manera o la puedes nombrar de esta manera, ya sea con mayúscula o con minúscula, ¿sí? Puede contener números, pero no se debe de hacer de esta manera. No debe de estar el número antes de la letra. Es decir, un número nunca, la variable nunca debe de comenzar con un número. Aquí te está especificando. Lo que tienes que hacer en este caso, puedes poner ese número, lo puedes poner aquí, ¿sí? Lo puedes poner aquí, pero no antes. Bueno, aquí me está marcando este error porque ya existe esta variable. Voy a darle otro nombre a la variable, le voy a poner simplemente n. Tú puedes poner un número, pero no al inicio de la variable, ¿sí? Puede contener un número solo después de la primera letra. Además de eso, no se debe dejar espacio en blanco. Por ejemplo, si tú quieres llamar una variable como número 1, no debes de dejar espacios. Lo puedes hacer, poner el 1, pero junto a la palabra número, no dando un espacio. Además, es recomendable que su nombre sea corto. Por ejemplo, no es recomendable que llames una. Esta es una variable un poco larga, no es muy recomendable este tipo de nombres. Además, no se deben de usar palabras reservadas para nombrar a una variable. Por ejemplo, si tú quieres nombrar a una variable con la palabra class es una palabra reservada. Aquí no sé si te lo vaya a especificar la ID, pero no es recomendable. Class es una palabra reservada, no le pongas ese tipo de nombre. También decirte que las variables en Java son case sensitive, es decir, que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, tenemos ya una variable llamada num1 y empieza en minúsculas. Si tú declaras una variable num1 que empieza en mayúsculas, ya estás teniendo otra variable diferente. Ya estás teniendo otra variable diferente porque es case sensitive, es sensible a minúsculas y mayúsculas. Además, las variables deben de tener, expresar de lo que tratan, es decir, algo del contexto. Por ejemplo, si tú quieres almacenar, ¿qué será? El sueldo de un empleado, voy a poner double, de tipo double, no es muy recomendable que le llames camello. O sea, no trata de lo que quieres almacenar o que le llames elefante azul. No es muy recomendable, pues. Tiene que tratar de del contexto, pues. Otra cosa es que puedes utilizar el estilo camel case. Por ejemplo, combinar mayúsculas en la primera palabra, o sea, tener varias palabras y cada nueva palabra comenzar con mayúscula. Por ejemplo, si quieres poner mayor de edad, aquí son 3 palabras. Vemos aquí que a partir de la segunda palabra ya le pones una mayúscula y en la siguiente palabra comienza con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, para la cantidad de alumnos, int cantidad de alumnos. Son 3 palabras y el comienzo de cada palabra comienza con mayúsculas. Otro tema son las constantes. Luego te voy a hablar de las constantes. A diferencia de las variables, las constantes no cambian. Las constantes van con mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, el pi es una constante, es aproximadamente 3.1416 y un montón de dígitos, ¿no? Entonces, el pi es de tipo double, pi es con mayúscula, pero las variables, bueno, las constantes van con el tipo de dato final double pi, 3.1416 y un montón de decimales, ¿no? Esta es una constante. Luego te voy a hablar de las constantes. Si son 2 palabras, también tú puedes las variables poner guión bajo. Por ejemplo, eh, string. Esta ya no es de tipo primitivo, ¿no? Nombre guión bajo empleado. También lo puedes hacer de este modo. Y esas son algunas reglas. Quizás se me pasó alguna, pero ya luego te la haré saber. Entonces, pues esto es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.